La obra más importante del filósofo y médico ítalo-argentino José Ingenieros se titula El hombre mediocre. Este libro contiene principios esenciales y pensamientos críticos. Vamos a seguir analizando esta gran obra. En el capítulo 3 se refiere a la honestidad. Dice: las mediocracias de todos los tiempos son enemigas del hombre virtuoso. Prefieren al honesto y lo encumbran como ejemplo. Honestidad no es virtud, aunque tampoco sea vicio. Para ser honesto basta con no actuar mal. No es indispensable perseguir la virtud. Se llama honesto no al que es virtuoso, sino al que no es malo o vicioso. Indica: se puede ser honesto sin sentir un afán de perfección. Sobra para ello con no ostentar el mal. Lo que no basta para ser virtuoso. Entre el vicio, que es una lacra, y la virtud, que es una excelencia, fluctúa la honestidad. La virtud es lo mejor, el vicio es lo peor. La honestidad está en el medio, por ello es mediocre. Mediocre viene de medio. El honesto no quiere ser vicioso, pero tampoco se esfuerza por ser virtuoso, afirma. La mediocridad está en no dar escándalo ni servir de ejemplo. El honesto no está interesado en ser un ejemplo para los demás. Se limita a no tener una conducta escandalosa para no ser despreciado. Dice: el honesto es pasivo, circunstancia que le asigna un nivel moral superior al vicioso, aunque permanece por debajo de quien practica activamente alguna virtud y orienta su vida hacia algún ideal. Es pasivo porque no actúa ni para ser bueno ni para ser malo, se conforma con ser moderado, no ser vicioso. Para el honesto no hacer el mal es suficiente. Indica: la sociedad predica: no hagas mal y serás honesto. El talento moral tiene otras exigencias. Persigue una perfección y serás virtuoso. La honestidad está al alcance de todos. La virtud es de pocos elegidos. El hombre honesto aguanta el yugo a que lo uncen sus cómplices. El hombre virtuoso se eleva sobre ellos con un golpe de ala. Para la sociedad, ser honesto es no meterse con los demás, o sea, con ella misma, no portarse mal. El honesto tiene que hacer caso y adecuarse al juicio de la mayoría. Adaptarse, le dicen. Advierte: ser honesto implica someterse a las convenciones corrientes. Ser virtuoso significa a menudo ir contra ellas, exponiéndose a pasar como enemigo de toda moral, el que lo es solamente de ciertos prejuicios inferiores. Si el sereno ateniense hubiera adulado a sus conciudadanos, la historia helénica no estaría manchada por su condena, y el sabio no habría bebido la cicuta, pero no sería Sócrates. Su virtud consistió en resistir los prejuicios de los demás. El virtuoso antepone sus principios y los cumple siempre, incluso en peligro de muerte, como hizo Sócrates, que prefirió ser fiel a sus principios, en vez de complacer a la gente para que no le condene. Y aunque fue condenado, ¿quién no lo hubiera preferido con tal de ser recordado miles de años? Su muerte es la prueba de hasta dónde estaba dispuesto a llegar en defensa de la verdad. Indica: si pudiéramos vivir entre dignos y santos, la opinión ajena podría evitarnos tropiezos y caídas, pero es cobardía, viviendo entre atartufados, rebajarse al común nivel, por miedo a atraer sus iras. Si abundara la gente sabia, o si al menos la mayoría fuera sabia, entonces sí sería sensato hacer lo que hace la mayoría, pensar como ella, pero, como dijo un sabio, has de vivir con la gente, y la mayoría son ignorantes. Y otro sabio aclaró que la mayoría de las opiniones en el cerebro de los hombres son las más de las veces falsas, erróneas y absurdas. El propio Sócrates lamentaba que saliera a buscar personas sabias y que lo único que encontrara fuera ignorancia. De modo que, como la mayoría es ignorante, entonces lo más prudente es, al menos, pensar muy bien antes de creer o hacer lo que hacen. Muchos también se ponen del lado de ella por temor. Dice: el mediocre teme a la opinión pública, nunca tiene la osadía de ponerse en contra de ella. Tiene miedo al rechazo, teme ser señalado, condenado por la gente y quedarse solo, pues le va mejor estando con los demás, afirma. A menudo se mantienen honestos por conveniencia, algunas veces por simplicidad. Si el prurito de la tentación no inquieta su tontería, enseñan que es necesario ser como los demás, ignoran que solo es virtuoso el que anhela ser mejor. Sin duda optan por la comodidad, por ella son capaces de mentir y disimular, con tal de agradar a los más. Son hipócritas. Apunta: son rutinarios, honestos y mansos, piensan con la cabeza de los demás, comparten la ajena hipocresía moral y ajustan su carácter a las domesticidades convencionales. El honesto es doméstico, ya sea por cobardía o por ignorancia o por impotencia, se deja arrastrar por lo colectivo, aunque no necesariamente piense como ellos.
Pero sentir con el corazón de los demás equivale a pensar con la cabeza ajena. La virtud suele ser un gesto audaz. Como todo lo original, la honestidad es un uniforme que se endosa resignadamente. Muchos no pueden más que ser honestos, lo cual los pone por encima de los peores, pero por debajo de los mejores. Es un nivel mediocre. Indica: admirar al hombre honesto es rebajarse, adorarlo es envilecerse. Stendhal reducía la honestidad a una simple forma de miedo. Conviene agregar que no es un miedo al mal en sí mismo, sino a la reprobación de los demás. Por eso es compatible con una total ausencia de escrúpulos para todo acto que no tenga sanción expresa, o que pueda permanecer ignorado. Y precisamente por querer agradar a los demás, o por no caerles mal, el honesto se vuelve cómplice de prejuicios o malos hábitos, que como los hace la mayoría nadie los sanciona. Decía Talleyrand: yo he visto el fondo de lo que se llama gentes honestas, es odioso. Prosigue: su temor del vicio y su impotencia para la virtud se equivalen, son simples beneficiarios de la mediocridad moral que les rodea. No son asesinos, pero no son héroes. No roban, pero no dan media capa al desvalido. No son traidores, pero no son leales. No asaltan en descubierto, pero no defienden al asaltado. No conspiran contra la sociedad, pero no cooperan al común engrandecimiento. Por eso se dice que el honesto es pasivo, no se decide ni por el bien ni por el mal. Suele repetir que no hay bien ni mal, está en el medio, es mediocre. Se conforma con no caer en el vicio, no ser drogadicto o no cometer delitos, pero eso no basta para ser virtuoso. Dice: insistimos en que la honestidad no es la virtud. El honesto se esfuerza por confundirlas, sabiendo que la segunda le es inaccesible. La virtud es otra cosa, es activa, excede infinitamente en variedad, en derechez, en coraje, a las prácticas rutinarias que libran de la infamia o de la cárcel. Para ser virtuoso hay que actuar, no es suficiente no hacer el mal, sino que hay que procurar hacer el bien, refiere. Olvida que no hay perfección sin esfuerzo, solo pueden mirar al sol de frente los que osan clavar la pupila sin temer la ceguera. Los corazones menguados no cosechan rosas en su huerto, por temor a las espinas. Los virtuosos saben que es necesario exponerse a ellas para escoger las flores mejor perfumadas. El mediocre prefiere su seguridad, siendo honesto como la mayoría, en vez de esforzarse por ser virtuoso. Además, los virtuosos a menudo son impopulares, ya que no complacen al resto, pues dicen sus verdades, mientras que los honestos son populares, ya que se adaptan a las costumbres y creencias de la sociedad. Apunta: frente a la honestidad hipócrita, propia de mentes rutinarias y de caracteres domesticados, existe una heráldica moral, cuyos blasones son la virtud y la santidad. La virtud está en el nivel superior, pero más arriba está la santidad, la cual significa pureza y está más cerca de la perfección. La virtud basta para ser superior, ejemplar, pero si se quiere ascender más y ser puro y casi divino, hay que buscar la santidad, afirma. El honesto es enemigo del santo, como el rutinario lo es del genio. A este le llama loco y al otro lo juzga amoral. Para su moral de sombras, el hipócrita es honesto, el virtuoso y el santo, que le exceden, le parecen amorales, y con esta calificación les endosa veladamente cierta inmoralidad. El honesto es hipócrita porque disimula las faltas de los demás, según él eso es respetar, pero tanto el virtuoso cuanto el santo cuestionan y reprueban, y por eso son rechazados. Sócrates y Jesús, por ejemplo, santos los dos, reprochaban a la gente sus faltas y terminaron siendo condenados a muerte. Prosigue: la virtud quiere fe, entusiasmo, pasión, arrojo, de ellos vive, los quiere en la intención y en las obras. No hay virtud cuando los actos desmienten las palabras, ni cabe nobleza donde la intención se arrastra. Por eso la mediocridad moral es más nociva en los hombres conspicuos y en las clases privilegiadas, el sabio que traiciona a su verdad, el filósofo que vive fuera de su moral, y el noble que deshonra a su cuna, descienden a la más ignominiosa de las villanías, son menos disculpables que el truhán ensaguenado en el delito. En efecto, muchos intelectuales son mediocres morales. Los honestos los admiran porque son como ellos, pero cultos. Lo cierto es que podrán saber mucho, pero eso no los hace virtuosos, pues para la posesión de las virtudes, los conocimientos tienen poca o ninguna importancia. Después, ingenieros se refiere a aquellos que están por debajo de los honestos, como los malhechores, los delincuentes, los maleantes, que son los que atentan contra los demás. Estas personas cometen el mal, a menudo buscan el mal, mientras que el virtuoso, que es su opuesto, persigue el bien, algo que al honesto no le nace.
La mediocridad moral es impotencia para la virtud y cobardía para el vicio. El hombre honesto puede temer el crimen sin admirar la santidad. Es incapaz de iniciativa para entrambos. Por eso es mediocre, se conforma con no estar entre los peores. Dice: los honestos se esfuerzan por merecer el purgatorio, los delincuentes se han decidido por el infierno, embistiendo sin escrúpulos ni remordimientos, contra el armazón de prejuicios y leyes que la sociedad les opone. Los delincuentes son netamente inmorales, a diferencia del honesto que con su hipocresía ostenta cierta moralidad intermedia, mediocre claro. Pues bien, el delincuente no es mediocre, sino que es peor, pues se ha decidido resueltamente por el mal, afirma. Los delincuentes son individuos incapaces de adaptar su conducta a la moralidad media de la sociedad en que viven. Son inferiores, tienen el alma de especie, pero no adquieren el alma social. Divergen de la mediocridad, pero en sentido opuesto a los hombres excelentes. De modo que en general 3 son los niveles: la virtud, la mediocridad y el vicio. En el primero están los mejores, superiores. En el último están los peores, inferiores. Ambos son minorías, pues la inmensa mayoría está en el medio. Los mediocres son legión. La honestidad está al alcance de ellos, y es como un premio o un reconocimiento por no caer en el vicio, por no cometer delitos. Sin embargo, hay aún grados intermedios, por ejemplo, entre el mediocre y el delincuente, aquel que quiere ser honesto pero a veces cae. Señala: son los imbéciles de la honestidad, distintos del idiota moral que rueda a la cárcel. No son delincuentes, pero son incapaces de mantenerse honestos. Pobres espíritus de carácter claudicante y voluntad relajada, no saben poner vallas seguras a los factores ocasionales, a las sugestiones del medio, a la tentación del lucro fácil, al contagio imitativo. Viven solicitados por tendencias opuestas, oscilando entre el bien y el mal. Estas personas tienen una voluntad débil y ante el vicio ceden, aunque no siempre como el delincuente. Sin embargo, son atrevidos, pero para hacer el mal, indica. Estos inadaptables son moralmente inferiores al hombre mediocre. Sus matices son variados, actúan en la sociedad como los insectos dañinos en la naturaleza. El rebaño teme a esos violadores de su hipocresía. Los prudentes no les perdonan el impudor de su infamia y organizan contra ellos un complejo armazón defensivo de códigos. A través de siglos y siglos, su esfuerzo ha sido ineficaz. Así pues, estas personas no son claras en su inclinación hacia el mal, y por eso son mejores que los malhechores, pero son superados por los mediocres. Dice: carecen de la aptitud que permite al hombre mediocre imitar los prejuicios y las hipocresías de la sociedad en que vegeta. De modo que estos que están en otro grado intermedio, entre la honestidad y el vicio, conformarían una suerte de mediocridad baja, inferior a la común. En fin, de los 3 niveles principales, el más numeroso es el menos extremo, sin duda, que no actúa ni por el bien ni por el mal, que no es virtuoso ni es vicioso. Esta es la mayoría más grande, la mediocridad que se queda en la honestidad.